Bueno, cuando vemos películas o series, los perfiladores criminales llegan a la escena del crimen y, por pura intuición, parece que saben de inmediato quién va a cometer el próximo acto violento. Totalmente. Parece que tienen un sexto sentido o algo así, como si leyeran mentes. Exacto. O sea, es una imagen súper fascinante, esa idea de tener una bola de cristal casi mágica para leer el futuro, pero claro, cuando abandonamos la ficción y entramos en el mundo real, pues la cosa cambia bastante. Ya, la realidad exige un método mucho menos esotérico y afortunadamente mucho más estructurado. Sobre todo si pensamos en los que están en primera línea, como el personal de trabajo social que atiende situaciones de violencia basada en género o en contextos de frontera con mucha movilidad humana. Exactamente. Porque confiar únicamente en la intuición clínica, bueno, tiene tela. Está plagado de sesgos. El cansancio, los prejuicios de cada uno, o simplemente tener una mala tarde, pueden alterar por completo tu juicio si no tienes un marco sólido. Y precisamente por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de uno de los instrumentos más vitales en este campo, que es el manual del HCR-20 en su versión 3. Eso es, el HCR20V3. Nuestro objetivo hoy es desgranar cómo se utiliza esta herramienta, no para adivinar el futuro como si fuera magia, sino para organizar la información y prevenir daños. Pero a ver, antes de entrar en materia hay una tensión clásica aquí, ¿verdad? La de siempre. Si la intuición humana falla tanto, lo lógico sería pensar que necesitamos un algoritmo informático frío que te calcule un porcentaje y listo. Claro. Y los autores del manual abordan justo esa tensión. Clasifican los métodos en dos polos. Por un lado tienes los procedimientos totalmente discrecionales, o sea, el juicio clínico basado solo en la experiencia o el ojo clínico. Que ya sabemos que falla mucho. Totalmente. Y en el otro extremo están los modelos puramente actuariales. Estos son modelos estadísticos donde si la persona cumple una característica, sumas un punto. Es un cálculo súper rígido. Es decir, que le da igual si la vida de esa persona ha cambiado por completo en los últimos meses. Es como la diferencia entre cocinar a ojo, que un día te sale increíble y al otro es un desastre, o seguir una receta industrial sin probar nunca la comida. Fíjate, es una analogía perfecta. Por eso el HCR20V3 utiliza un concepto revolucionario para no caer en ninguno de esos dos extremos. Se llama Juicio Profesional Estructurado, o JP. JP, vale. ¿Y qué hace exactamente este JP? Pues combina lo mejor de los dos mundos. Te obliga a revisar una lista exhaustiva de factores de riesgo que están comprobados por la ciencia, para que no te dejes nada en el tintero. Pero la ponderación final, la decisión, recae en el razonamiento del profesional. O sea, la máquina no decide por ti. Exacto. Permite valorar el contexto único de cada persona, en lugar de ser solo un test de marcar casillas en un ordenador. Vale. Antes de ver cuáles son esas casillas o factores, hay algo que el manual deja muy claro desde el principio, y es qué se considera violencia exactamente, porque hoy en día llamamos violencia a muchísimas cosas. Sí, el manual dedica bastante espacio a esto para evitar líos. Define la violencia como una conducta real, un intento o una amenaza que causa daño físico o psicológico grave a otra persona. Y un matiz clave es que requiere intención. Ah, vale. O sea, que un accidente de tráfico no cuenta. No, los accidentes quedan fuera. Y también excluye la violencia autorizada o consentida. Entiendo. Un combate de boxeo profesional o, no sé, una operación quirúrgica invasiva no entrarían ahí. Eso es, porque hay un marco de consentimiento previo. Tampoco entra el uso de la fuerza legal por parte de la policía si siguen los protocolos. Aunque, fíjate, sí que incluye comportamientos autoagresivos si la intención de fondo es causar terror o daño psicológico a un tercero. Qué curioso, eso no lo había pensado. El foco siempre está en el daño grave e intencionado. Bueno, pues ya entendemos el modelo y qué es violencia. Si abrimos el manual, lo primero que choca es que está dividido en tres letras enormes: la H, la C y la R. Así es. Organizan toda la vida de la persona en 20 ítems dentro de esas tres letras, que son dimensiones temporales: pasado, presente y futuro. A ver, explícame la H. La H viene de factores históricos. Son 10 ítems y es la biografía pura y dura. Problemas previos con la violencia, historiales de conducta antisocial, si ha tenido inestabilidad laboral o de pareja, consumo de drogas o trastornos mentales graves del pasado. Y hay algo nuevo en esta versión 3 que me parece súper necesario, que es lo de las experiencias traumáticas, ¿no? Totalmente. Han incluido las experiencias traumáticas en la escala H porque la evidencia empírica es brutal.
Sufrir victimización, sobre todo en la infancia, eleva muchísimo el riesgo de perpetrar violencia después. Y bueno, todos estos 10 factores son estáticos, o sea, pasaron y ya no se pueden borrar. Vale, el pasado no se borra. Luego tenemos la C. La escala C son 5 factores clínicos. Es el presente, la radiografía de los últimos 6 meses. ¿Y qué miran los profesionales ahí? Pues si hay falta de insight, que es cuando la persona no tiene conciencia de su problema. También si ha habido ideas o intentos de violencia recientes. Síntomas psiquiátricos activos ahora mismo, inestabilidad en su día a día y su actitud actual ante el tratamiento. Vale. ¿Pasado y presente? Nos queda la R. La R es de gestión del riesgo, o sea, el futuro. Son 5 ítems donde intentamos ver qué obstáculos van a surgir a partir de mañana. Problemas que se ven venir. Eso es. Si preveemos que habrá problemas con los servicios sociales, cómo van a ser sus condiciones de vida futuras, si va a tener apoyo personal, si seguirá respondiendo al tratamiento y, súper importante, cómo va a afrontar el estrés. Fíjate que al ver las 3 escalas juntas, hay algo que llama la atención. Lo del tratamiento o la actitud hacia las ayudas. Se evalúa en el pasado, en la H, en el presente, en la C y en el futuro, en la R. ¿No es un poco redundante preguntar lo mismo 3 veces en solo 20 ítems? Podría parecerlo, sí, pero es totalmente intencional. La conducta humana es súper dinámica. Una persona pudo ser súper resistente a la terapia hace 5 años. Y eso va a la escala histórica. Ya, pero igual hoy está colaborando. Exacto. En la escala clínica actual, podrías ver que está yendo a todas las citas y colaborando al 100%. Pero si miramos al futuro, en la escala R, el contexto puede cambiar. Claro. Imagínate un contexto de movilidad humana extrema, por ejemplo, en la frontera de Huaquillas, en Ecuador, donde hay muchísima población migrante. Un ejemplo buenísimo. Imagina que esa persona colabora hoy, pero el trabajador social sabe que el mes que viene la van a echar del alojamiento temporal y perderá toda su red de apoyo. Es muy probable que abandone el programa de intervención. O sea, separar pasado, presente y futuro es lo que te permite ver la película completa de su vida, y no solo una foto fija. Esa es la clave. Fusionarlo todo escondería esa evolución que es vital para proteger a alguien. Bueno, y aquí entramos en la verdadera genialidad del manual. Saber qué buscar está bien, pero los test de toda la vida te hacen sumar puntos y ya está. El HCR20V3 hace una diferencia enorme entre la presencia de un factor y su relevancia. Es el corazón del manual, sin duda. Para la presencia, mira si el factor está, y marca sí, posiblemente o no. Pero confirmar que algo pasó en su biografía es solo el paso 1. El paso crítico es la relevancia. A ver, explícame esto de la relevancia. Tienes que preguntarte, vale, esto pasó, pero ¿es un motor real a día de hoy que puede impulsar a esta persona a cometer un acto violento? La relevancia puede ser baja, moderada o alta. Para que la audiencia se haga una idea, volvamos al contexto de trabajo social con personas migrantes. Imagina un hombre de 38 años, venezolano, recién llegado a esa zona fronteriza de Ecuador. Y en su historial vemos que a los 20 años tuvo un problema gravísimo de alcoholismo con agresiones. Vale, un clásico. En la presencia le marcas un sí gigante en los factores históricos, porque ocurrió. Pero ¿qué pasa si lleva 15 años totalmente sobrio? Pues ahí tienes la magia de la relevancia. El factor histórico está presente, es inamovible. Pero su relevancia actual sería baja, porque el alcohol ya no es un elemento activo en su conducta de hoy. Me parece brutal porque esto evita estigmatizar a la gente de por vida. Un algoritmo matemático tradicional le pondría la etiqueta de peligroso para siempre por algo que hizo hace casi 20 años. Totalmente. El juicio profesional estructurado evita esa condena automática. Pero ojo, pongamos la otra cara de la moneda en ese mismo caso. Imagina que este hombre, ahora en la frontera, no encuentra trabajo, está aislado y por la frustración empieza a beber otra vez de forma descontrolada y a discutir con su pareja. Buf, claro. Entonces ese mismo factor histórico de alcoholismo previo, sumado a la crisis actual, pasaría a tener una relevancia alta. ¿Vuelve a ser un disparador? Eso es. La relevancia sirve de puente entre el archivo frío que tienes sobre la mesa y la urgencia real de proteger a la víctima hoy. Pues ya tenemos los 20 ítems y sabemos cómo medir su peso. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la locura del día a día de un profesional que tiene 20 casos más esperando en la puerta? El manual habla de 7 pasos, ¿no? Sí, un procedimiento muy pautado.
El paso 1 es recopilar información. Entrevistas, atestados policiales, informes médicos. El manual te dice que evaluar sin entrevistar a la persona es un riesgo, pero en emergencias sociales a veces hay que tomar decisiones con lo que tienes. Trabajas con los mimbres que hay. ¿Y los pasos 2 y 3? Son lo que acabamos de hablar. Determinar la presencia de los 20 factores y luego su relevancia. Vale. Y luego llegamos al paso 4, que es la formulación del caso, que suena a redactar un informe médico súper aburrido. Pero no lo es. La formulación es buscar el por qué. Tienes que entender qué función cumple la violencia para esa persona. ¿Pega para mantener el control sobre su pareja? ¿O es una explosión de estrés porque no tiene para comer? Si no entiendes el por qué, no puedes prevenirlo. Y eso enlaza con el paso 5, que la verdad a mí me parece de película. Literalmente, los escenarios de riesgo. Te piden que imagines el futuro. Es que proponer escenarios cambia por completo el rol del evaluador. Ya no eres un notario que certifica que alguien es peligroso. Eres un gestor activo. Imaginas la peor situación realista y qué la provocaría. Si volvemos al caso de este chico migrante en la frontera, un escenario altamente probable sería que no pueda pagar la habitación y sufra un desahucio la semana que viene. Exacto. Ese escenario enciende todas las alarmas en el ítem R2, que son problemas futuros con las condiciones de vida. Si ya sabes que perder el control económico le genera ataques de violencia contra su pareja, acabas de identificar el detonante antes de que explote. Y ahí es donde entra el paso 6, claro, la gestión del riesgo. Porque si sabes que el desahucio es la chispa, no vas y le das una charla moral. Le buscas una alternativa habitacional de emergencia. Has dado en el clavo. La gestión del riesgo es el propósito de todo este manual. Hacer todo el test no sirve de absolutamente nada si no diseñas estrategias de monitorización, supervisión y, sobre todo, un plan de seguridad para la víctima. Y por último, el paso 7, que es el juicio final. Sí, clasificar el riesgo en bajo, moderado o alto. Pero ojo, no es una sentencia para encerrar a alguien, es un indicador operativo para saber cuántos recursos urgentes tienes que destinar a ese caso hoy. Viendo todo este proceso, que es muy exhaustivo, yo me pregunto, ¿quién puede aplicar esto? Porque claro, siempre pensamos en psiquiatras forenses con bata blanca en prisiones de máxima seguridad. Pues el manual es súper democrático en ese sentido. No hace falta ser psiquiatra ni psicólogo forense. Un trabajador social, personal de enfermería psiquiátrica o educadores en prisiones pueden usarlo. Qué bien, porque eso empodera muchísimo a otras disciplinas. Un profesional de trabajo social que atiende violencia de género en un municipio pequeño, igual no tiene que emitir un peritaje para un juez, pero usar esto le estructura la cabeza y no se le olvida ningún factor crítico al hacer el plan de emergencia. Totalmente. Sube muchísimo la calidad técnica de su trabajo. Eso sí, el manual también es muy estricto con los límites éticos y profesionales. ¿A qué te refieres? Que si un trabajador social llega al ítem H6, que es el de trastorno mental grave, no puede inventarse un diagnóstico de esquizofrenia si no tiene la titulación para ello. Claro, zapatero a tus zapatos. Tendrá que basarse en informes médicos previos. Exacto. Y si no hay informes o la información es dudosa, el manual te obliga a marcar ese ítem como provisional. La transparencia es sagrada. Hay que admitir que si evalúas con información a medias, el nivel de fiabilidad baja. Tiene todo el sentido. Ahora, formando a tanta gente en este manual, me imagino que verás errores que se repiten constantemente, ¿no? ¿Cuáles son las trampas típicas? Hay 3 que son de manual, nunca mejor dicho. La primera es tratar los factores estáticos como condenas inamovibles. O sea, ver un historial conflictivo y decir automáticamente riesgo alto, ignorando que la persona lleva 10 años rehabilitada. Te olvidas de la foto actual. Eso es. El segundo error es saltarse el paso de la relevancia. Rellenan las casillas de presencia como si fuera un trámite burocrático, suman y listo, sin pensar si esos problemas pasados de verdad importan hoy. Como juntar harina, huevos y azúcar, pero no pararte a pensar si vas a hacer un bizcocho o una tortilla. Totalmente. Una desconexión clínica absoluta. Pero el tercer error es el peor con diferencia. Y es obsesionarse con acertar la predicción matemáticamente y olvidarse de la gestión. Ya de nada sirve etiquetar a alguien de alto riesgo y guardar el papel en el cajón. Exacto. Si terminas la evaluación y no has diseñado ni una sola medida de contención o apoyo para proteger a la víctima, el proceso ha sido un fracaso absoluto. El diagnóstico es solo la línea de salida. Y esto me lleva a una reflexión final que me vuela un poco la cabeza. Si lo pensamos bien, el objetivo real de todo este andamiaje, de estos 20 ítems de estructurar tanto las cosas, no es predecir el futuro con exactitud. Suena súper contraintuitivo, pero tienes toda la razón.
Fíjate, imagina un caso perfecto. El profesional de trabajo social hace su evaluación de 10, ve que hay un riesgo altísimo e inminente de que este hombre agreda a su pareja por culpa de perder la vivienda. ¿Vale? Así que basándose en esa predicción, activa los recursos, consigue una ayuda de emergencia, protege a la mujer y estabiliza a la familia. Ujú. Y gracias a todo eso, la agresión nunca, jamás ocurre. Claro, desde el punto de vista del estadístico purista, tu predicción falló. Dijiste que habría violencia y no la hubo. Exacto. La predicción técnica fue un error. El futuro que anunciaste nunca llegó a pasar. Y precisamente porque falló, porque no pasó, tu intervención fue un éxito rotundo. Es una paradoja maravillosa. Y esa es la magia de medir el riesgo de una manera tan rigurosa. La meta no es ponerte una medalla porque tenías razón y ocurrió una tragedia. La meta es destruir ese riesgo. No necesitamos una intuición de película ni la bola de cristal perfecta. Necesitamos el método adecuado para asegurarnos de que ese futuro violento nunca llegue a escribirse. No lo podría haber resumido mejor. Pues nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.